En la vida existe belleza y existe terror. Uno no debe imponerse al otro. Para abarcar los dos, necesitarás la fuerza de un guerrero, el sigilo de un depredador y la sabiduría de un maestro. Cuando has encontrado tu poder, debes decidir por qué luchas. No me vas a detener. Street Fighter, la leyenda. Eso es todo, amigos. ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. Siempre desenmascararé, exhibiré y mostraré la verdadera cara de la corrupción. ¿Y tú, político, eres corrupto? Hola a todos mis suscriptores y personas que ven este video de todo el Ecuador y el mundo, si llega a ser visto tan lejos. Les saluda su amigo e informante el señor X. Esta vez vamos a ver el debate, bronca o relajillo entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Y bueno, como ven, está el canal acorde para relatar esta lucha entre dos candidatos presidenciales, la lucha que estábamos esperando este 2021. Veamos qué pasó y quién ganó este debate presidencial de segunda vuelta 2021, ya que muchos usuarios de las redes sociales han empezado una bronca o pelea entre correístas y lacistas. Ahí la bronca va más o menos así: oye, ¿qué te pasa, borrego? Si Guillermo Lasso debatió bien, calla, burro. Si Arauz le hizo callar al banquero, calla, borrego. Vamos a ver cómo te parto tu mandarina en gajo para que entiendas que vamos a hacer como Venezuela. Calla, burro, vamos a regresar en el tiempo a un nuevo feriado bancario. Toma, burro, toma, borrego, te saco la madre, ven para mearte en las manos, burro y juego. Y bueno, así han sido las discusiones entre los lacistas y los correístas, ¿no? Pero antes de seguir a esta bronca, nos acaba de llegar un reporte de última hora que hubo una bronca entre un correísta y fanáticos de Guillermo Lasso. Se bronquearon en los estudios de Teleamazonas en el programa de Andrés Carrión. Vamos con las imágenes de esa bronca que hubo en los estudios de Teleamazonas antes de centrarnos en la bronca del debate. Adelante con las imágenes, por favor. No habría aceptado la invitación. Sí, porque ustedes son muy cínicos y además son muy fanáticos y mienten mucho. Está usted insultando, ese es el problema. Así no vamos a acabar con la polarización, y así son personas como usted que son lacistas. Yo, por ejemplo, ¿por qué asegura eso? Señor, ¿Por qué asegura eso? Porque usted lo ha expresado. Mire, ¿cuándo lo ha expresado? Por favor, señor Ortiz, dígame que yo termine. Deje de increpar. Miente, acusan sin bases. Señor, deje de increpar. A ver, usted no me entiende cuando dice que soy racista. Yo cuando escucho, conténgase. Yo sé que ustedes, por ejemplo, tienden al fanatismo del correísmo y de Podemos, pero señor Ortiz, no me vas a decir, no me vas a decir que sacar un ratito rápidamente. No me vas a decir, porque me está interrumpiendo mi palabra, Andrés. Pero tú también estás diciendo. No, perdona, pero yo no le he interrumpido cuando le he dicho que querido. Ok, entonces ya. Gracias, Andrés. Ya. Entonces, pero perdóname. Aquí el que pone las órdenes y soy el moderador, soy yo. Y tú me vas a someter a lo que yo disponga aquí. No es que tú me vas a dar instrucciones de por qué yo tengo que actuar. Yo no te voy a dar ninguna instrucción. Perdóname. Así tampoco. No, es que aquí yo pongo orden aquí. Él me está increpando, Andrés. Tú vas a someterte a lo que yo disponga aquí. Es la única cosa que te pongo. Y esa que viene con ese tono. Porque yo soy el moderador. Claro que sí. Y nadie te lo está discutiendo. Entonces tú no me vas a decir qué es lo que tengo que hacer yo. Andrés, entonces cumple con el rol. ¿Cuál es el rol? Y ahí está, me estás dando indicaciones. ¿Quién eres tú para darme indicaciones? ¿Quién eres tú para darme indicaciones? Yo soy respetuoso. Yo soy respetuoso y te he dado todos los tiempos. Pero lo que te pido de favor es que no me des indicaciones, no me des instrucciones. Aquí el que manda soy yo.
Sembraste tu propio fracaso durante esta pelea, por eso tuviste este final. Bueno, como pudimos ver en la bronca, estaba Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, odiador del correísmo, ese tipo se iba a la yugular de cualquier correísta hallado, correísta que el tipo agrede. Andrés Carrión, que me sorprendió bastante que haya tomado esa actitud en su programa. Y el invitado agredido, Fernando Casado, un simpatizante correísta de hueso colorado, dura cepa el tipo, ¿no? Ahí está, 2 contra 1, una pelea desigual que acabamos de presenciar antes de entrar a la pelea que ya se vio, o al debate que ya se vio. Este es un entremés prácticamente, y bueno, vamos a ver cómo nos argura este debate, esta bronca, esta rencilla entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que es lo más comentado de este año, ¿no? Así que vamos adelante y bueno, vamos a explicar un poquito. Se decidió evaluar esta bronca o este debate desde el punto de vista analítico e imparcial, escuchando los pensamientos de la izquierda y la derecha expresados en este diálogo, en esta rencilla entre los candidatos, y de ustedes ya dependerá por quién deciden darle su voto, ¿no? O por quién votar. Desde el cuadrilátero electoral tenemos el resumen del debate que era muy esperado, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Vamos a ver y a analizar esta bronca electoral que decepcionó a muchos ecuatorianos, según nos comentan, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar este video, vamos a ver un mensaje a Andrés Arauz de su manager o manejador desde un ático de Bélgica. Vamos a ver el video en donde esta persona motiva a Andrés Arauz. Adelante con el video. ¡De pie, hijo de perra! Porque Miki te ama. ¿Entendiste? Bueno, muchas gracias a ese loco del ático desde Bélgica. Y tenemos un mensaje de un amigo cercano de Guillermo Lasso que le deseó que sea presidente cuando fueron las protestas del mes de octubre. Un limitado mental retrasado que le envía un mensaje de solidaridad y apoyo a Guillermo Lasso. Vamos con el video de esta persona. Muy bien, dicho esto, por este pobre retrasado mental, que en este canal, la verdad, no discriminamos a los discapacitados y limitados mentales. Así que vamos a ver ahora la presentación de nuestros dos contendores, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Bienvenidos candidatos, tienen 30 segundos cada uno para su saludo al país. Candidato Lasso, adelante por favor. Buenas noches a todos los ecuatorianos que miran este debate, buenas noches a los organizadores del debate, buenas noches también a Andrés Arauz aquí presente. Soy Guillermo Lasso, nací en el seno de una familia de clase media y desde pequeño aprendí que con el trabajo honrado y esforzado se puede prosperar. He recorrido el Ecuador los últimos 10 años conociendo los problemas de los ecuatorianos y estoy aquí para liderar un proceso de prosperidad en libertad. Gracias, candidato Lasso. Por favor, candidato Arauz, tiene 30 segundos para dirigirse al país. Saludos y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Más allá de las diferencias, tenemos que trabajar juntos, unidos, para transformar el Ecuador. Mi nombre es Andrés Arauz. Soy un joven economista orgulloso de mi trayectoria en el servicio público. Orgulloso también de ser un padre de familia y de poder aportar al desarrollo de mi país. Esta noche vamos a compartir nuestras propuestas innovadoras, enfocadas en el futuro del Ecuador. No tenemos tiempo que perder. Comencemos. Así es, Andrés, comencemos este debate. La gente quiere ver que corra sangre y la violencia debe estar al máximo, y al parecer Guillermo Lasso y Andrés Arauz nos darán ese espectáculo tan bochornoso para los ecuatorianos. Creo yo que no van a decir propuestas que la gente ecuatoriana tanto añora oír, ¿no? Así que comencemos con el primer tema, economía y empleo. Veamos quién gana esta ronda. Vamos al cuadrilátero electoral. Como lo dije antes, esta elección no se trata ni del señor Lasso ni de mi persona. Aprovecho para saludarle.
Veo que en la introducción habían algunos elementos ausentes de su historia. Se trata de los ciudadanos que están preocupados, angustiados, dolidos por cómo se ha manejado esta crisis. No necesitan un indicador económico para saber la situación que están pasando. Me refiero a la madre quiteña, que tiene temor a ser despedida y que está con las deudas de la tarjeta hasta aquí, que le llaman para cobrar todos los días los usureros y además le cobran por llamar. Lo sabe el agricultor de Los Ríos, que solo quiere precios justos para su producción. Lo sabe el comerciante minorista del Cristo del Consuelo, que aunque trabaja más, no logra vender más. Por eso yo propongo, escuchando a la gente y sobre la base de las mejores prácticas internacionales alrededor de esta pandemia, 3 medidas concretas: producción, trabajo, liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio, lo dinamice, para que podamos facilitar el emprendimiento, eliminando ese impuesto de 2% a las microempresas. Vamos a reestructurar las deudas para que haya más liquidez en las familias. El gobierno tiene que estar dando tranquilidad a todos, no solo a unos pocos. Candidato Lasso, inician los 30 segundos para su interpelación. He leído el plan de gobierno del candidato Arauz y es muy claro en la página 6. Él propone una cuarentena de dólares en el Ecuador, lo cual implicaría un congelamiento. Y plantea también una serie de emisión de algunos papeles con los cuales le pagaría a médicos, docentes, proveedores. Por lo tanto, candidato Arauz, ¿serían dólares o sería humo en el bolsillo de los ecuatorianos? Candidato Arauz tiene 1 minuto para responder la interpelación del candidato Lasso. Mira, lo que nosotros hemos propuesto es permanentemente que los dólares se queden en el Ecuador, comprando a los ecuatorianos, fomentando la producción ecuatoriana, generando trabajo para los ecuatorianos. Lo que ustedes ven aquí es un billete de dólar. ¿Sí ve? ¿Sí lo ve? Este billete de dólar, jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar los banqueros o que quieran quitarse nuestros depósitos. Nosotros vamos a mantener la dolarización, que se escucha clarísimo. Vamos a mantener la dolarización y vamos a fortalecerla. ¿Cómo? Trayendo esos dólares que están afuera, que unos pocos banqueros han querido mantenerla en el exterior, solo para privilegiar sus intereses. A diferencia de la familia ecuatoriana, que podrá gastarla en el país, usted cada que tiene chance usa los dólares para sacarlos a su banco en Panamá y al resto de sus offshore. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Yo le pregunto, Andrés, aquí hay una publicación tuya en el Observatorio de la Dolarización, donde tratas la desdolarización buena y planteas la desdolarización en el Ecuador. La pregunta es, ¿cuál Andrés Arauz tenemos esta noche? ¿El del Observatorio de la Dolarización o el que dice en un proceso electoral que quiere fortalecer la dolarización? Candidato Arauz, tiene 1 minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. ¿Sí leyó el artículo? ¿Sí lo leyó? Porque claramente el artículo analiza las declaraciones de alguien parte de su coalición, César Roón, que en la asamblea declaró que había que ponerle fin a la dolarización. Es un artículo de análisis que ofrece alternativas a esa loca idea de César Roón que lo planteó en asamblea de poner fin. Nosotros vamos a fortalecer, insisto, la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá o en Miami, donde usted tiene sus dólares. Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria y sabemos cómo hacerlo, protegiendo al artesano, al textilero, a ese productor de calzado en Tungurahua, que sabe que si se abre indiscriminadamente la economía, van a entrar productos extranjeros, incluso alimentos extranjeros. Por eso nosotros vamos a fortalecer la dolarización, porque sabemos cómo hacerlo. A mí me preocupa la economía de la familia ecuatoriana.
Me preocupa que un padre y una madre de familia caminen todo el día golpeando puertas para conseguir un empleo y no lo logren. Me preocupa que los jóvenes ecuatorianos recién graduados les pidan experiencia en una señal clara de que no hay empleo en el Ecuador. Pero ahora no solo reclaman un empleo, lo que he notado hoy es que hay hambre. Hay hambre como consecuencia de un mal modelo económico aplicado en los últimos 14 años y la pandemia. Ustedes prometieron el milagro ecuatoriano y nos han entregado un desastre del cual no se quieren hacer responsables, Andrés. Nosotros sí vamos a crear confianza. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador. Vamos a eliminar el impuesto del 2% a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas. Vamos también a eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera para reactivar obra pública y también en el sector privado. Nosotros vamos a trabajar con liderazgo, con capacidad y experiencia, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida, crear empleo y oportunidades en el Ecuador. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Bueno, sorprende que quiera eliminar el impuesto que él mismo creó, apoyando en la Asamblea la creación del mismo. Pero, señor Lasso, mi pregunta, si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera? Candidato Lasso, tiene 1 minuto para responder la interpelación del candidato Arauz. La pandemia nos ha dado una lección muy clara, señora moderadora, y es que la agricultura es la que sostuvo en los alimentos en la mesa del hogar de los ecuatorianos. Y claro, nosotros proponemos dar crédito a 30 años, al 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos del Ecuador. Vamos a construir caminos vecinales, proyectos de riego y rehabilitar 1000 escuelas rurales que fueron cerradas en el gobierno de Andrés Arauz. Y vamos a trabajar para reactivar la economía rural invirtiendo cerca de $5.000 millones en los próximos 4 años de gobierno. Llevar salud al campo, seguridad al campo y también sostenibilidad de los precios de los productos agrícolas para asegurar una economía próspera de los agricultores. Candidato Arauz, tiene 30 segundos para su contrarréplica. Creo que queda claro que no ha respondido a la inquietud respecto a si actuará en beneficio de su banco o en beneficio del país. Pero ya tenemos una demostración clara. Cuando hace pocos días se reveló esa comunicación del Banco de Guayaquil solicitando que se cambie la definición de los segmentos de microcrédito para poder simplemente ganar más utilidades. Ahí está otro ejemplo con el 2% y las glosas que se hizo perdonar en su gobierno, el del señor Moreno. Andrés, no mientas otra vez. Perdón un momentito. Sabes que lo que tú has dicho no es correcto, pero yo voy a dedicarme a lo que es fundamental. Los artesanos, los exportadores, los jóvenes innovadores necesitan de un apoyo de un gobierno que comprenda sus necesidades. Más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador. Así vamos a fortalecer la dolarización, con dólares reales, no con dólares electrónicos, y con empleos reales, Andrés, cosa que probablemente es muy ajeno para ti conocerlo. Ecuador debe de estar en Alianza del Pacífico. Buscaremos la suscripción de acuerdos de libre comercio. Allá en el mundo viven 7.400 millones de habitantes. Ellos tienen capacidad de compra para productos ecuatorianos y tienen más ahorro que los ecuatorianos para venir a invertir en el Ecuador. No cerremos la frontera. Eres un joven con ideas viejas. Candidato Lasso, estamos ya sobre tiempo. Candidato Lasso, quiero recordar además a los dos candidatos lo siguiente. Las preguntas entre ustedes van al final del debate. Ahora les rogamos que contesten las preguntas planteadas por el comité que se formó para esto. Al final hay un espacio muy claro en donde mutuamente podrán
preguntarse las inquietudes que tengan. Bueno, en este round vimos cómo Andrés Arauz dio el primer golpe, Lasso con sus contrapunteadas, pero en sí nadie dio una solución concreta, más se atacaron entre los dos candidatos. Lasso habla sobre lo que dijo Arauz de la desdolarización. Arauz dice que nada que ver, no va a desdolarizar. Arauz pregunta sobre qué prefiere Lasso defender, al país o a los bancos, y Lasso se hizo el pendejo, no respondió. Lasso sale del cuadrilátero y pelea fuera de tiempo. La moderadora prácticamente se queda sorprendida y no hace nada por parar a Guillermo Lasso, y lo peor que salta con propuestas demagógicas, pues en esta ronda bastante fofa y deficiente, así que vamos a decir que el punto de esta ronda la gana Andrés Arauz. Esperemos que se levante Guillermo Lasso para la segunda ronda, y bueno, el punto va para Andrés Arauz, primer punto. Vamos con la segunda ronda: salud, vacunación, seguridad social y desnutrición infantil. Regresamos a nuestro cuadrilátero electoral. La gente está ansiosa de ver cómo va este segundo round. En la pandemia yo tuve la oportunidad de servir a los ecuatorianos con salvar vidas. Llegamos a más de 340 hospitales en todos los cantones del Ecuador, y ahí pude conocer la realidad de la salud en el país. Edificios con rótulos de hospitales, pero no hay camas, no hay médicos, no hay insumos médicos, no hay medicinas. Eso es lamentable. Nosotros con poco dinero hicimos mucho. Estoy seguro que en los primeros 100 días de gobierno vamos a vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos. Hay 2.100 centros de salud pública del Ministerio y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con 50 vacunados promedio por centro, llegamos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Vamos a negociar las vacunas, lo haremos bien, con varios laboratorios, varios proveedores. Vacunas reales, no con la oferta falsa de que Argentina nos donaría ya 4 millones de vacunas, Andrés. Lo vamos a hacer con recursos reales para llegar a 9 millones de ecuatorianos. Hoy es el principal programa económico de mi gobierno, para que pierdan miedo los ecuatorianos, se incorporen a sus trabajos, a sus negocios, puedan comprar, vender, reactivar la economía. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Hay que reconocer que efectivamente el Fideicomiso Salvar Vidas puso unos dólares para poder ayudar a muchas familias del Ecuador. Pero yo quisiera preguntarle, a modo de réplica, si no cree que hubiese sido mejor una contribución especial a las utilidades de la banca, que en el 2019 y en el 2020 sumaron cerca de $1.000 millones. ¿Qué opina sobre eso? En tu gobierno, Andrés, se crearon... Por favor, candidato Lasso, tiene un minuto para su respuesta, para garantizar que funcionen los cronómetros de acuerdo a los tiempos programados. Perdón. En tu gobierno, Andrés, se crearon impuestos especiales para el terremoto de Manta y Esmeralda, y ese dinero no llegó ni a Manta ni a Esmeralda. Por lo tanto, yo creo que la acción y el trabajo de la sociedad civil complementaria al gobierno es fundamental. La corrupción y la ineficiencia desgasta muchos recursos de salud. Tenemos ejemplos, Andrés, en tu gobierno, el hospital de Pedernales. No hay hospital en Pedernales y se crearon impuestos especiales que fueron a los bolsillos de los corruptos que hoy, por suerte, están en la cárcel, pero todavía no devuelven el dinero. El hambre de los ecuatorianos me duele en el alma, y me duele mucho más el hambre de un niño. Ustedes tuvieron 14 años para resolver el problema de la desnutrición crónica infantil. No han hecho nada. Los indicadores siguen en el 25%, comparado con el 9% de la región. Estamos mal, Andrés. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz, tiene 30 segundos. Aquí podemos ver cómo el candidato Lasso en su plan de gobierno dice expresamente que tiene la intención de delegar la administración de la salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada.
No queremos que quiera convertir a los pacientes otra vez en sus clientes. Sino explíquenos, por favor, cuál va a ser ese rol que tiene el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas en su gobierno. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lasso tiene 1 minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. No, Andrés, no mientas otra vez. Eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo: entregar los hospitales para negociar votos en Asamblea Nacional. De eso ustedes tienen que hacerse cargo. El desastre de la Administración de Salud Pública del Ecuador es de ustedes. Tienen que asumir con responsabilidad. En cuanto al seguro social, una administración responsable que no le entregue, como en el caso del gobierno de Correa, todo el dinero de los afiliados como caja chica para el gobierno, Andrés. Eso no es posible. Hay que respetar los dineros de los jubilados, de los trabajadores ecuatorianos. No pueden ustedes utilizar ese dinero como si fuese propiedad del gobierno. Nosotros vamos a poner orden con una administración seria y con un gobierno que respete la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ecuatorianos, esta semana hemos hablado de vacunación. Aquí está la lista de algunos de los vacunados recientemente. Ustedes ven ahí a su madre, a su tía, a su abuela. Ustedes ven ahí al médico de la comunidad, a la enfermera vecina. No, pues. ¿Saben lo que tienen todos ellos en común? Que son amigos del señor Lasso. Ellos quieren continuar este modelo de vacunación y de salud excluyente y de privatización tapiñada. Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita. Pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6,000 profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lasso. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Vamos a anticiparnos a los problemas derivados de la pandemia, invertir en salud mental, contratar a 1,600 psicólogos y decenas de psiquiatras en el sistema de salud de nuestro país. La salud preventiva será nuestra prioridad, atender a las personas con consumo problemático de drogas y alcohol. Vamos a implementar la historia clínica digital y garantizaremos la presencia de medicamentos en todo el país. Mi gobierno atenderá con enfoque de derechos a las víctimas de la violencia de género. La salud es un derecho, no un privilegio de pocos. No queremos ese modelo de privatización tapiñada. El Ecuador lo tiene bastante claro. Candidato Lasso, inician sus 30 segundos para interpelar. Andrés, no mientas otra vez. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017. Y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa. Son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Candidato Arauz tiene 1 minuto para responder la interpelación. El pueblo ecuatoriano tiene absolutamente claro quién ha cogobernado con Moreno. Sí, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo ecuatoriano votó por él, pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron. Y esa traición no fue a una persona, a un movimiento, fue a todo el pueblo ecuatoriano. Traición que usted aplaudió. Y ahora asuma las consecuencias, como lo que menciona el reparto de hospitales. Es de su gran amiga María Paula Romo, a quien felicitó abiertamente. Y por favor, ya deje de atacar a Manabí y Esmeraldas. Son provincias muy queridas a quienes amamos, como al resto del Ecuador. Ya basta de seguirlas atacando permanentemente. Nosotros vamos a combatir la desnutrición crónica infantil con el seguimiento pormenorizado, individualizado, a partir de la tecnología y de los registros administrativos. Sabemos cómo hacerlo y convocamos a la gran cruzada de agua potable, alimentación sana y prevención de la obesidad. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, hablemos de privilegios. Tú estudiaste en el colegio más caro del Ecuador. Bien por ti. Tu padre te pudo pagar $2,200 de pensión mensual.
Y también escogiste una universidad en Estados Unidos para estudiar. Te felicito, me parece muy bien, pero esos son privilegios que no tienen la mayoría de ecuatorianos. Yo no lo tuve, debí trabajar en las tardes para pagar la pensión del colegio donde estudiaba en la mañana. De privilegios hablamos, te felicito. Has tenido muchos privilegios. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar su intervención respecto a la pregunta sobre salud. Sí, estamos hablando de salud y seguridad social. Nosotros vamos a fortalecer la seguridad social. Importante, el eje de salud del sistema de seguridad social, para que nunca más se vuelvan a repartir hospitales por los aliados del señor Lasso. Nosotros vamos a fortalecer nuevamente los créditos hipotecarios para que puedan nuevamente comprar la casa. Hasta eso querían privatizar. Nosotros vamos a fortalecer los dispensarios del Seguro Social Campesino a lo largo y ancho del país para que puedan dar cobertura adecuada a los campesinos y sus familias. Nosotros vamos a seguir trabajando para que en este país los trabajadores autónomos también puedan contar con seguridad social. Ese es el tipo de trabajo que necesitamos, no como tristemente los trabajadores del Banco del Barrio ni siquiera cuentan con afiliación a la seguridad social. Nosotros sí vamos a defender sus derechos a partir del 24 de mayo. Bueno, el primer round estuvo flojo, el segundo round Lasso relaciona a la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno como el gobierno de los 14 años, refiriéndose al correísmo morenismo. Como alianza nace el eslogan "No Andrés, no mientas otra vez". Respecto a propuestas, la solución estuvo muy superficial. Arauz dice que los vacunados de la lista VIP son amigos de Guillermo Lasso y habla sobre la privatización de los hospitales que está en su plan de gobierno. Bueno, la bronca tomó un giro sobre la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, así que nadie da soluciones nuevamente y se concentran en declararse la guerra. Así que en este punto voy a dar a la persona que mejor canalizó un ataque. En este caso el punto va para Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tuvo un mejor ataque contra Andrés Arauz, así que este punto lo gana Guillermo Lasso. Ahora se viene la tercera ronda de esta pelea en democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia. Vamos a ese cuadrilátero electoral y sorpréndeme, contendores. En este punto quisiera hacer una crítica al temario. Un nuevo error del CNE le llama independencia de poderes cuando la Constitución la define como independencia de funciones. Claro que podemos hablar de independencia de funciones, la respetaré al 100%, sobre todo una función judicial sin chantajes, amenazas o presiones. Pero lo esencial es hacer realidad lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, esa de construir un Estado participativo, garante de derechos, justo, plurinacional e intercultural. Yo me voy a dedicar, junto con mis hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a construir en la práctica ese Estado plurinacional, con el sistema de educación intercultural bilingüe, con el reconocimiento a los derechos colectivos, a los saberes ancestrales y tantos otros temas. Yo acojo la minga por la vida y me comprometo a cumplirla. En la era digital y de la tecnología, la información debe ser absolutamente transparente, totalmente diáfana y aplicando el Open Data, los datos abiertos, poder erradicar la corrupción. Y no solo la corrupción pública que nos indigna, sino también la corrupción privada presente en esta sala. Voy a gobernar con participación ciudadana. Vamos a trabajar con asociaciones, universidades, gremios de todo tipo. Y vamos a trabajar junto con todas las fuerzas políticas. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lasso, inician sus 30 segundos para interpelar. Tan mal han manejado ustedes las instituciones democráticas que en este debate tenemos que hablar de cosas esenciales. Mira lo que dijo tu jefe, tu padre político. El presidente de la República no solo es jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, demostrando claramente que esa es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso, Andrés? Candidato Arauz tiene 1 minuto para su respuesta a la interpelación del candidato Lasso. Oiga, usted hasta sueña con Correa, ¿no?
Bueno, ya le voy a pasar el dato. Miren, nosotros vamos a trabajar para erradicar la violencia de género, la violencia en contra de la mujer. Vamos a construir un sistema de acogida que pueda atender con distintos niveles de riesgo a las mujeres y sus familias para que no sean víctimas de quienes buscan acosarlas. Vamos a trabajar en una política que permita dotarles de independencia económica, dotándoles de créditos y de recursos para que puedan salir adelante, cambiando las relaciones de poder dentro y fuera del hogar. Vamos a trabajar en una igualdad salarial para que el trabajo que sea de la mujer sea reconocido adecuadamente con igualdad respecto al hombre. Vamos a ir a un gobierno paritario que respete también la dignidad de la mujer y que se haga presente en los más altos niveles de la representación política. Con eso vamos a combatir también los feminicidios. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. En tu gobierno, Andrés, se trató de gordita horrorosa a la mujer. Se censuró por un tema de conciencia asambleístas de tu propio movimiento. Se arrastraron a mujeres por las calles. ¿Eso es participación ciudadana? ¿Eso es democracia? Esos son tus antecedentes de tu partida de nacimiento político. Tu padre político cometió todos esos errores, Andrés, y sobre ti pesa la duda de cómo actuar. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar la intervención sobre esta pregunta. Solo se pasa hablando del pasado. Señor Lasso, aquí venimos a hablar del futuro del país, en donde hay que corregir errores, enmendarlos, hay que proceder a hacerlo. Aquí nosotros venimos con una renovación generacional, apostándole a poder construir ese Estado plurinacional, el Estado y un gobierno paritario que dé equidad de género a toda su población. Vamos a avanzar en temas que nos quedan pendientes, como por ejemplo también tener una economía más amigable con la naturaleza, también reconociendo los derechos de quienes nos acompañan en este planeta. Tenemos que reconocer también los avances de las distintas especies, porque son seres sintientes muchos de ellos. Nosotros vamos a avanzar en esta gran transformación democrática, en donde tenemos que solucionar los problemas de la gente. No solo se enfoque en los problemas de las élites, tenemos que hacer que el sistema de justicia funcione para la gente, y para eso la tecnología será nuestra gran aliada. Nosotros somos demócratas, vamos a respetar la institucionalidad, el Estado de Derecho y la independencia de funciones. Queremos una función judicial potente y fuerte, a la que sin meterle las manos vamos a apoyar con recursos y con asistencia técnica internacional. Vamos a fortalecer a la Fiscalía General de la Nación. Vamos a fortalecer su autonomía y su capacidad de acción con presupuesto, capacitación y hasta con una policía autónoma de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos listas de personas a perseguir. No queremos perseguir absolutamente a nadie ni destruir nada en el Ecuador. Todo lo contrario, lo que queremos es crear ese Ecuador del encuentro, donde todos podamos vivir con felicidad, reconociendo nuestras diferencias y sabiendo que nos respetamos entre ecuatorianos. A un lado, aquellos términos del borrego, de la gordita horrorosa, del periodista corrupto, insultando a cada quien que piensa distinto al presidente de la República. Vamos a respetar las funciones del Estado, vamos a colaborar y trabajar para un gran encuentro de la participación de la mujer, de los jóvenes, de los grupos LGBTI, de todos los ecuatorianos abrazados, hermanados, todos unidos. Candidato Arauz, inicien sus 30 segundos para interpelar. Este miércoles que pasó se presentó el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos acontecidos en octubre del 2019. Fuimos invitados los distintos candidatos, pero el señor Lasso no asistió. Aquí está una copia del informe de la Comisión de la Verdad. Este le traje para usted, yo tengo el mío en casa. Díganos, ¿qué opinión le merece este informe? Candidato Lasso tiene 1 minuto para su respuesta. Siempre me he comprometido con los más caros intereses del Ecuador y entré en política para defender la institucionalidad del Ecuador. Y siempre estaré del lado de la civilidad, del Estado de Derecho.
no de aquellos que con dinero de gobiernos extranjeros pretendieron desestabilizar la democracia ecuatoriana, para, quemando edificios públicos justos de la Contraloría, pretender eliminar pruebas sobre sus actos de corrupción. Por lo tanto, en nuestro gobierno trabajaremos para el fortalecimiento de las instituciones de control, respetando su autonomía, respetando las funciones de la Contraloría, de la Procuraduría General del Estado. Vamos a ser unos demócratas que respetaremos la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Ecuador. Candidato Arauz, tiene 30 segundos para su contrarréplica. Ya se olvida, ¿no?, cuando fue gobernador de Maguad y mandó a destruir las protestas de los médicos que querían justamente dignidad en sus derechos laborales. Se olvida también que usted, dentro de la independencia de funciones, quiere nominar a María Paula Romo como contralor. Eso es lo que quiere, eso es lo que quiere, nuevamente entregar el poder a los amigos de Moreno. Está clara esta implicación. Por favor, hágase cargo. Candidato Lasso, tiene 1 minuto para finalizar la intervención sobre esta pregunta. Candidato Arauz, hágase cargo de esta reunión donde lo llamaron a México para darle instrucciones, porque usted seguramente vive un dilema. O se aparta de Correa o acepta seguir siendo el secretario de su padre político. Usted dice que no hay que hablar del pasado, se está acordando de mi buena gestión como gobernador de la provincia del Guayas. Le agradezco mucho a usted por recordar esa buena época mía. Y por supuesto que vamos a impulsar un gobierno digital, un gobierno abierto, un gobierno transparente, para que los ciudadanos no solo voten el día de las elecciones, sino que también participen y conozcan de todas las decisiones del gobierno y evitar así la corrupción que ha consumido gran parte de esa gran bonanza petrolera que no supieron administrar en los últimos 14 años, entregándonos un país supremamente endeudado. Andrés Arauz comienza con un golpe bajo, habla de mafias privadas, como que no cuadra, y Lasso, enamorado de Correa, le confundió al candidato Arauz, le dice Rafael. Lasso, en vez de decirle Andrés, le llama una vez Rafael, ¿no? Bastantes golpes bajos dio Guillermo Lasso. Andrés Arauz salió de esos ataques con clase. Veamos qué pasa con Lasso, que le dice a Arauz que no asistió a coger el informe de la verdad de los hechos ocurridos en el mes de octubre, y Lasso dice que no le importa porque era un golpe de estado de Correa. En bonitas palabras, Arauz le dice a Lasso que le va a poner a Romo en un puesto político. Lasso se manejó bien en este round, dio su pelea, ninguno de los dos dieron soluciones concretas como en los 2 rounds anteriores, pero en esta pelea quien ganó este round fue Guillermo Lasso, ya que prácticamente dio unos puntos de ataques bastante interesantes. Así que punto para Guillermo Lasso, a 2 puntos Guillermo Lasso, ¿no? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Se viene la 4ª ronda de esta pelea sobre educación, desarrollo humano, tecnología. Regresamos a ese cuadrilátero electoral. En primer lugar, hablando de la educación escolar y colegial, creemos que debe haber una reforma educativa para pasar de un modelo caduco de memorización de datos e información a un modelo de razonamiento crítico para preparar niños y jóvenes a este mundo moderno, de esta nueva revolución tecnológica. Respecto a la educación superior, planteamos la reforma de la Ley de Educación Superior, reformar la CENESID y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la CENESID, libre acceso a la universidad y luego una universidad libre, que las universidades se administren de manera autónoma, ellos, sin tanta interferencia del gobierno, establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del Ecuador y puedan ampliar carreras universitarias las que ellos decidan, acorde con requerimientos de la sociedad civil, y ampliar también la educación online para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria. Tenemos que también impulsar la educación técnica superior para que muchos jóvenes ecuatorianos que quieren aprender
rápidamente un oficio e incorporarse a la actividad productiva, lo puedan hacer, especialmente en las zonas rurales y campesinas del Ecuador. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Hemos escuchado de parte del candidato Lasso que quiere eliminar la CENESID y sin embargo dice que quiere fortalecer la educación técnica. Hay una contradicción. La CENESID es la entidad que gestiona y administra los institutos tecnológicos superiores del país. No menciona absolutamente nada sobre el sistema de certificación de competencias, de cualificaciones profesionales, que nos van a dar salida para millones de ecuatorianos que han sido excluidos hasta ahora. Candidato Lasso, tiene un minuto para su respuesta. En nuestro gobierno vamos a incrementar el monto de dinero para financiar becas en las mejores universidades del Ecuador y del exterior. Y también vamos a incrementar el presupuesto de las universidades para la investigación y el desarrollo de la universidad ecuatoriana. Tenemos que trabajar en el tema de la desnutrición infantil crónica para que nuestros niños, nuestros jóvenes sean competitivos en la edad escolar, en la edad colegial, y lucharemos también contra el consumo de drogas para que el joven ecuatoriano acuda al deporte, acuda a la educación, encuentre un empleo para poder vivir con esperanza y no lo que pasa hoy, que no estudian, no trabajan y tampoco hay oportunidades de deporte. Este es un elemento fundamental en el campo de la educación y el desarrollo humano de los ecuatorianos. Candidato Arauz, tiene 30 segundos para su contrarréplica. Suena bonita la lista de deseos de Guillermo Lasso, pero cuando se abordaba concretamente el presupuesto para las universidades, su partido político en la Asamblea se negó a financiarlas. Y usted también fue claro cómplice de esa ley humanitaria que permitió la reducción de los sueldos de los maestros. ¿Por qué no comenta nada sobre eso? Candidato Lasso, tiene un minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. No, Andrés, no mientas otra vez. Hablas de que no hay que hablar del pasado y solo te refieres al pasado. Hay que hablar del futuro. Nosotros vamos a instalar 40.000 puntos de internet gratuitos para llegar a las ciudades más pobres del Ecuador. Y vamos a donar cerca de 1 millón de computadores para que en cada hogar pobre del Ecuador tengan un computador para teleeducación, telemedicina, diversión y también para impulsar el emprendimiento. Vamos a otorgar, como ya lo dije, más becas a los estudiantes ecuatorianos para que tengan la misma oportunidad que tú tuviste de estudiar en el exterior, en una buena universidad, financiado por el Estado ecuatoriano, para que cuando regrese se incorpore a la actividad productiva y pueda pagar ese crédito educativo. Sin duda este es el tema más importante del debate, porque nos estamos jugando el futuro de la patria, el futuro de la niñez de nuestros jóvenes. Lo que el país da hoy a los niños nos darán mañana a la sociedad. Y cabe preguntarnos, ¿les estamos preparando para el futuro a la niñez ecuatoriana? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es mediante los 3 lenguajes universales del futuro: la música y el arte, el inglés y la programación informática. Imagínense que enseñáramos Python a partir de los 6 años de edad. Algunos lo llaman fantasía, yo le llamo futuro, porque estamos preparándoles para los trabajos que ahora ni siquiera existen, los trabajos del futuro. Por eso vamos a apostar por garantizar el Internet como derecho humano, para que no se diferencie a los estudiantes en función de su nivel de conexión. Vamos a ampliar los cupos de la oferta académica en el sistema de educación superior. Vamos a agarrar el toro por los cuernos, estableciendo cuotas y modificando el examen de acceso para poder ampliar el acceso a la universidad. Vamos a educar a nuestros niños a partir de los 2 años de edad, a través de 20.000 parvularias nuevas a contratar y nuevos centros infantiles del buen vivir en todas las ciudades y parroquias del país. Como padre de familia, quiero que nuestros hijos aprendan a aprender. Candidato Lasso, inician sus 30 segundos para interpelar. La realidad del Ecuador es que cada año se gradúan 300.000 bachilleres
y solo hay 90.000 cupos en las universidades del Ecuador. 210.000 jóvenes no estudian. Cada año, acumulativo. Eso viene desde hace 14 años, Andrés. La pregunta es, ¿qué propones hacia el futuro? ¿Seguir con un sistema de esclavitud de la CENESID hacia los jóvenes ecuatorianos? Candidato Arauz tiene 1 minuto para responder la interpelación. El señor Lasso no entiende sobre educación superior, no entiende que hay distintas ramas, la educación superior universitaria, los tecnológicos superiores, el sistema de certificación de competencias y cualificaciones profesionales, el bachillerato técnico productivo, las distintas opciones que van a tener los jóvenes ecuatorianos. No todo el mundo va a tener evidentemente que optar por todos ellos. Nosotros vamos a ampliar las opciones para los ecuatorianos y vamos a trabajar también con las escuelas de los artesanos para poder tener formación técnica aplicada con el sistema dual como se hace en Alemania en todas las industrias del país. Nosotros vamos a trabajar activamente para que las personas de la zona rural que han sido tradicionalmente excluidas del sistema de educación superior puedan acceder a partir de un sistema de cuotas en las universidades públicas de nuestra patria. Volverán las becas, volverán. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, has gobernado el Ecuador durante 10 años. Suena bonito tu discurso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo aplicó tu gobierno cuando tú eras funcionario de aquel gobierno? Nos hablas bonito. La realidad es que para que los jóvenes ecuatorianos tengan oportunidades de estudiar, tiene que haber libertad y menos intervención del Estado en la educación superior, para dejar las manos libres de los rectores, los profesores, los académicos. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar su intervención sobre esta pregunta. El Ecuador avanzó muchísimo en materia de investigación científica gracias a los procesos de modernización de nuestra educación superior. Qué pena que quiera defender ese modelo donde sus panas eran dueños de universidades y eran consideradas de garaje. Pero volvamos a la emergencia educativa que está enfrentando ahora nuestro país. Tenemos a 6 de cada 10 niños que no continúan sus estudios por falta de acceso al Internet. Tenemos que avanzar contundentemente a resolver ese problema. Y vamos a volver rápido a clases, como nos plantea la pregunta de la moderadora, para que los niños salgan de estos problemas de salud mental que están empezando a incurrir. Para eso, que sepan los docentes de mi patria que están ustedes incluidos en la fase 1 de la vacunación, para que puedan volver seguros a dar clases y puedan nuestros niños volver a ese ámbito de la comunidad, a ese ámbito de la vida social. Guillermo Lasso ofrece educación y trabajo a la par, bien tranquilo, no se mete con nadie, dijo su propuesta, hasta ahí, bien, no cae a las provocaciones de Andrés Arauz, por lo pronto va bien. Guillermo Lasso no da propuestas a los ecuatorianos en este round tan concretas, tan explícitas, pero ya se maneja en un ambiente de tranquilidad y donde trata de conectar con la gente. Andrés Arauz, por otro lado, va bien, también las propuestas, dio buenas opiniones al respecto, y por lo pronto los contraataques de Guillermo Lasso son provocativos, pero tienen una altura y no caen en una discusión o pelea tonta, ¿no? Esta parte del debate le doy su respectivo punto a Andrés Arauz y también le doy su respectivo punto a Guillermo Lasso. Los dos tienen su punto. La mejor parte, creo yo, de este debate fue este tópico, este round fue bastante enriquecedor, y la verdad que los dos contendientes, tanto Lasso como Arauz, estuvieron a la altura, ¿no? Así que van 2 puntos para Andrés Arauz y va ganando con 3 puntos Guillermo Lasso. Vamos al quinto round, al penúltimo round, ¿no? A ver, este es un round donde creo yo que se van a definir ya el ganador de este debate. Ya me estoy poniendo nervioso. Bueno, como se dijo anteriormente, el quinto round, veamos si es interesante. Como la ronda anterior, este round trata sobre relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible. Vamos a ver cómo les va a estos candidatos en este quinto round, penúltimo, y prácticamente uno de los rounds que puede definir ya si hay un ganador, ¿no? Vamos adelante a nuestro cuadrilátero.
cuadrilátero político. Hace pocas semanas volví a los Estados Unidos. Recuerdo que yo viví ahí, estudié ahí, trabajé ahí. Me reuní con nuestros hermanos migrantes. También me reuní con los bancos de inversión, con el Fondo Monetario. Acordamos las prioridades de desarrollo para nuestro país. Defender los derechos de los migrantes, mercado para acceder a nuestras exportaciones y también acceder a ese conocimiento científico. La campaña del señor Lasso sigue instalada en el miedo. Repiten a cada rato un mensaje que no ha funcionado. Ya van 12 años con el cuco de Venezuela, el cuco de Maduro. Aquí voy a ser muy claro con el país. Ecuador tiene que labrar su propio camino, sin estar sometido a nadie, ni al uno ni al otro. Debe recorrer su propio camino, observando lo que otros países hacen bien, como Uruguay, como Noruega, como Costa Rica en lo ambiental. Ecuador, que me imagino, es el Ecuador amigo de todos los países del mundo, sin ser sumisos a nadie. Por eso debemos establecer acuerdos internacionales, pero con equidad, para no tener que depender de alimentos importados, por ejemplo. Aquí hay dos modelos, uno que busca generar trabajo en el Ecuador y uno que busca exportar capitales a Panamá y a Miami. Gracias, candidato Arauz. Candidato Lasso, inicia sus 30 segundos para interpelar. Parece, Andrés, que tienes una obsesión con el tema bancario. Te voy a recordar a ti y a muchos. En mayo del 2012 yo renuncié a la administración del Banco de Guayaquil. Desde hace ya una década que no soy un administrador bancario. Y el día que tomé esa decisión opté por el Ecuador, porque el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. En materia de relaciones internacionales, debemos estar en Alianza del Pacífico, Andrés. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene 1 minuto para responder la interpelación. Qué bueno que sus asesores le dijeron que no se olvide de responder esa pregunta, que era clave. Pero bueno, ahora tenemos que trabajar en la regularización de los migrantes venezolanos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, respetando primero el derecho al trabajo de las familias ecuatorianas, pero segundo, los derechos humanos, los derechos de la niñez de los pequeños que no tienen por qué asumir la responsabilidad ni de sus padres ni de los problemas geopolíticos. Vamos, sí, a avanzar en una política petrolera mucho más responsable con el medio ambiente, responsable con la zona intangible del Yasuní, pero siendo responsable también con la economía del Ecuador. Tenemos que obtener esos dólares, tenemos que refinar ese petróleo, tenemos que industrializarlo en nuestro país para poder seguir generando más trabajo en el Ecuador. Trabajaremos en ese sentido. Candidato Lasso tiene 30 segundos para su contrarréplica. Andrés, no mientas otra vez. Tú fuiste funcionario del gobierno de Correa, que primero quería conseguir dinero para un fideicomiso y proteger el Yasuní. Ustedes ya lo intervinieron, el Yasuní, y además no permitieron una consulta popular de los yasunidos. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación sobre ti, porque cuando fuiste funcionario del gobierno de Correa en 10 años, siempre te quedaste callado sobre estos temas. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz tiene 1 minuto para finalizar su intervención respecto a esta pregunta. Nosotros vamos a trabajar por el bien de los ecuatorianos. Nosotros vamos a firmar acuerdos comerciales solo cuando le convenga al Ecuador. Nosotros vamos a proteger la producción nacional, considerando la soberanía alimentaria, para que los campesinos de provincias como Los Ríos no tengan que estar sometidos a la libre importación de alimentos que quieren llegar de otros lados. Esa es la política que quiere impulsar el señor Lasso, una política del bobo aperturismo que destruya a nuestro país. Nosotros vamos a sostener la economía y el trabajo de los agricultores ecuatorianos. Eso ténganlo por seguro, esa es nuestra garantía. A nivel internacional, no hay por qué plantearse un dilema de uno o el otro. El Ecuador tiene que ser amigo de todos los países del mundo, y aquí, como el resto de la humanidad, tenemos que llevarnos alrededor del intercambio científico, cultural y comercial. Gracias. En materia de relaciones internacionales, la piedra angular es el interés de los ecuatorianos. En mi opinión,
Debemos de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la China, con Japón, con todas las regiones del mundo, de manera especial países y economías tan grandes como la India, Indonesia, Emiratos Árabes. Y tenemos que tener claro en este objetivo: más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador. Y tenemos que tener claro también que la gran oportunidad para los ecuatorianos está ya. 7.400 millones de habitantes en el mundo. Andrés, no pretendas encerrarnos entre 17 millones de ecuatorianos, que vas a hacerle un grave daño a las futuras generaciones del Ecuador. Nuestra agenda de relaciones bilaterales tendrá siempre por objetivo cuidar el interés de los ecuatorianos que viven en el exterior. Vamos a llevar a cabo un proceso ordenado de este problema humanitario con los venezolanos, pero seremos claros, condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras, que son las que han ocasionado la gran migración de venezolanos, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. Vamos a tener que actuar con el corazón, pero con mucha cabeza, para condenar las dictaduras. Gracias, candidato Lasso. Candidato Arauz, inician sus 30 segundos para interpelar. Bueno, aquí parece que están hablando en el contexto de la Guerra Fría, cuando nosotros lo que necesitamos es avanzar hacia el futuro. No podemos avanzar al futuro con ideas caducas del siglo pasado. Yo le pregunto al señor Lasso, en términos de réplica, ¿qué opina sobre el protocolo de Nagoya? Candidato Lasso, tiene un minuto para su respuesta. Andrés, en nuestro gobierno respetaremos la democracia de la región, pero no nos podemos quedar callados como tú estás callado frente a la dictadura de Maduro en Venezuela. No nos podemos quedar callados con la dictadura de Nicaragua. Las relaciones internacionales tienen que ser claras. Respeto a los derechos humanos, respeto a las garantías de cada ciudadano en su país. Tenemos que condenar esas dictaduras, porque no podemos permitir en la región el contagio de aquella mala práctica de los que no respetan las funciones del Estado, que hacen fraudes permanentes para quedarse eternamente en el poder. Andrés, te sonríes porque te gustaría que eso pase en el Ecuador, pero aquí estamos nosotros para impedirte a ti y a tu padre político que regresen al poder en el Ecuador. Candidato Arauz tiene 30 segundos para su contrarréplica. Veo que no sabe lo que es el protocolo de Nagoya. Es uno de los instrumentos del siglo XXI para poder ir a una explotación racional de la biodiversidad ecuatoriana. Ese es el tipo de relaciones internacionales que necesita nuestro país. Explíquenos también, señor Lasso, ¿por qué ni siquiera su casa está a nombre suyo? La casa de San Borondón y la casa de la playa. Ni siquiera sus autos están a nombre de usted, sino a nombres de empresas fantasmas en paraísos fiscales. ¿Qué va a hacer sobre eso? No, candidato Lasso. Andrés, no mientas otra vez. Esas casas están a nombre de mi esposa María de Lourdes, a nombre de ella. Así que actualízate, Andrés. Te mandaron a decir eso, pero estás equivocado. Has vuelto a mentir, Andrés. Nosotros necesitamos eliminar la contaminación de ríos, del aire, de nuestros mares, nuestros nevados, de nuestros páramos. Por eso necesitamos apoyo internacional, cooperación técnica para mantener el medio ambiente y no cometer los errores que ustedes cometieron al explotar el Yasuní. Vamos a trabajar para aumentar la producción petrolera, la productividad de estos pozos, y en ese caso el padre de Andrés va a tener una oportunidad para su empresa, pero vamos a respetar las fronteras petroleras para respetar el medio ambiente, las comunidades indígenas y no malograr una convivencia con la naturaleza. Comienza Andrés Arauz tranquilo, habla que tiene buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Al fin hizo frente a esa frase sonsa, sin sentido, tonta, fofa y repetitiva. Vamos a hacer como Venezuela. Ya dio cara a esas acusaciones, a esa frase que la verdad ya llega a caer mal, ¿no? Se ve bien a Andrés Arauz. Guillermo Lasso le atacó con altura, hay que decirlo.
a lo bien está ahí, está bien el ataque de Guillermo Lasso, ¿no? Lo que a Guillermo Lasso la friega y ya empieza a decir mucho la frase o eslogan que ya está cansando en este debate es esa frasecita: no, Andrés, no mientas otra vez, ya está cayendo mal, tipo como que vamos a hacer como Venezuela, ¿no? Guillermo Lasso ya va un poco repetitivo en muchas cosas, o bastante repetitivo diría yo, como que más banano en el mundo da más trabajo, más flores en el mundo da más trabajo, ya frases que no tienen sentido, ¿no? Y la verdad que no tienen relación alguna. Más flores, más banano, pero no dice cómo va a mover que haya más banano o más flores en el mundo, ¿no? Las exportaciones. Y bueno, y no responde las preguntas de Andrés Arauz. Así que este round estuvo más vivo Andrés Arauz, así que el punto es para Andrés Arauz y creo que empatan 3 puntos Andrés Arauz y 3 puntos Guillermo Lasso. Vamos a ver la última ronda, que ya sería quien define al ganador de este debate, sencilla pelea o bronca política. Bueno, vamos a la última parte, las preguntas de los candidatos, ¿no? Presidenciales. Vamos adelante a nuestro cuadrilátero electoral y vamos a ver esta última parte de la pelea o debate o el último round de esta bronca, ¿no? Así que bueno, vamos a nuestro cuadrilátero político a ver qué sucede. Van a sobrar algunos segundos para esta pregunta, Andrés. Te miro a los ojos. Mira a los ecuatorianos. Diles con claridad la verdad. Andrés, ¿por quién votaste tú en las elecciones presidenciales del 2017? Candidato Lasso, gracias por su pregunta. Por favor, candidato Arauz tiene 1 minuto y medio para responder. Hemos sido absolutamente claros. Nosotros propusimos a Lenín Moreno. El Ecuador votó por Lenín Moreno. Pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron y llevaron a cabo esa traición a todo el pueblo ecuatoriano. Jamás podré olvidar cómo en esa reunión de junio se reunió con ustedes, con los banqueros, y dijo que está empezando a odiar a los que votaron por él. Eso es lo que ha vivido nuestro país. Fruto de esa traición hemos vivido un proceso de desinstitucionalización en donde se engañó al pueblo ecuatoriano con una consulta mañosa. Esa consulta inspirada en su programa de gobierno que terminó por destruir a todo nuestro país. Estamos bastante molestos, los ecuatorianos, dolidos, indignados, y no queremos que eso se vuelva a repetir. No queremos que el gobierno de Moreno y Lasso continúe. Yo no puedo imaginarme 4 años más de un gobierno entregado a los banqueros. Miren lo que hicieron en el 2020, en el año de la pandemia, cuando teníamos a nuestros hermanos aquí, guayaquileños, falleciendo, siendo enterrados en ataúdes de cartón. Estaban prepagando $2,000 millones a bancos de Suiza y de Estados Unidos. ¿Para qué? Para dejar tranquilos y satisfechos a los banqueros. Este es el país que debemos superar. Seguimos con la réplica del candidato Guillermo Lasso en 30 segundos. Andrés, aquí está la lista de todos los funcionarios del gobierno de Correa que siguieron en el gobierno de Moreno. Más del 70%. No mientas, Andrés, ese es el gobierno de ustedes. Asuman la responsabilidad. Correa puso a Moreno, lo impuso de presidente y hoy te pone a ti. Por lo tanto, ustedes son una trilogía con un problema personal que ustedes sabrán por qué, pero que es de muy poco interés para el pueblo ecuatoriano. Gracias, candidato Lasso. Para la contrarréplica, candidato Arauz tiene 30 segundos. Uy, el Lasso ya perdió 2 veces y va a perder una nueva ocasión. Tal vez en este caso, por poquito, otra persona debió haber estado sentada ahí. Recordemos que este ha sido un personaje clave, crítico en el gobierno de la traición de Moreno. Además, usted es bien salado. Con Maguad lo tumbaron, con Gutiérrez lo tumbaron y con Moreno, mire el fracaso que tiene nuestro país. Ahora pasamos a la segunda pregunta entre candidatos. Por favor, candidato Arauz tiene 1 minuto para hacer la pregunta al candidato Guillermo Lasso.
Señor Lasso, las clínicas privadas en algún momento de la peor parte de la pandemia cerraron las puertas a los pacientes del sistema público, supuestamente por un par de facturas que les debían. Ahora, el líder de esas clínicas privadas forma parte de su equipo de gobierno. Usted busca la privatización tapiñada de la salud. ¿Qué rol va a cumplir el señor Borrero en su gobierno? ¿Es acaso su misión destruir la salud pública del país para poder convertir nuevamente en un negocio de usted y de su socio? Y por último, dígame si sabe usted si el señor Borrero se vacunó o no, si forma parte de esa lista del privilegio. Candidato Guillermo Lasso, responda por favor y tiene 1 minuto y medio para responder. Andrés, no mientas otra vez. Vuelves a repetir cosas que están totalmente equivocadas. Nada tengo que ver con el sector de las clínicas privadas del Ecuador. Nada tengo que ver, ningún negocio tengo con ellos. Tú eres parte de aquel proyecto político que tiene una gran habilidad de construir narrativas falsas para asesinar la reputación de la gente. Pero Andrés, eso ya lo conocemos, porque tú estuviste callado durante 10 años cuando se violaron los derechos humanos en el Ecuador, cuando se violaron los derechos de exactamente de los pueblos y nacionalidades indígenas, con los que tú dices construir un nuevo sistema plurinacional en el Ecuador. No, Andrés, no te equivoques, estuviste callado cuando sucedió el hecho de Bosco Bizuma con la prefecta Guadalupe Llori. Andrés, los ecuatorianos no te pueden creer. Tú tienes que hacerte cargo de los últimos 14 años de gobierno. Votaste por Moreno, fuiste parte del fraude del 2 de abril del 2017. Y claro, ahora quieren regresar por más. Háganse cargo de sus responsabilidades. No mientan tanto, Andrés, que es muy fácil de comprobar todas las mentiras que has dicho esta noche en este debate. Candidato Andrés Arauz tiene 30 segundos para la réplica. No hay ninguna mentira cuando decimos que ustedes compraron al traidor. Ahí están las declaraciones que dice que odia a los que votaron por él, en la reunión precisamente con los banqueros. A mí me gustará trabajar con usted en el futuro, pero yo como presidente de la República y usted en representación de la banca, tenemos que reunirnos pronto para ver cómo van a bajar esas tasas de interés y dejar de cobrar esas comisiones locas a los ciudadanos. Su contrarréplica, candidato Lasso, tiene 30 segundos. Andrés, no mientas otra vez. Tienes una obsesión con la banca. Este es un debate sobre los problemas del país. Si tú quieres, invita a debatir al presidente de la Asociación de Bancos o al presidente del Banco de Guayaquil. Pero aquí hay que ser serio. Las tasas de interés bajarán cuando haya un presidente responsable que genere confianza, maneje en orden la economía, se comprometa con mantener el dólar y no juegue con artículos como los que tú has escrito. Ahora pasamos a la pregunta del candidato Guillermo Lasso. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, candidato Lasso. Ahora me tomaré 1 minuto, Andrés. Yo no quiero que me respondas a mí. En este caso, Andrés, respóndele a la esposa del general Gabela, aquel general que fue asesinado en circunstancias muy sospechosas. Andrés, respóndele a Lourdes Tibán, que fue arrastrada vil y cobardemente por partidarios tuyos. Andrés, respóndele a Manuela Pic, que fue expulsada del Ecuador en condiciones de respeto a los derechos humanos. Andrés, aquí hay algo mucho más serio. Respóndele a mi esposa, Andrés. Respóndele a María Lourdes, que sufrió el intento de un linchamiento con palos, cuchillos y machetes al salir del Estadio Olímpico Atahualpa, conmigo, con mi hijo y mi equipo de trabajo. Respóndeles a ellas, Andrés, no a mí, a ellas. ¿Qué les dices? Vamos con la respuesta del candidato Andrés Arauz. Tiene 1 minuto y medio. Mira, lamentablemente ciertos episodios que pueden haberle causado daño a su familia son muy lamentables.
Pero aquí estamos hablando de que en octubre del 2019 hubo una violación sistemática de los derechos humanos. El defensor del pueblo ha dicho que incluso va a acusar al jefe de Estado y a su aliada María Paula Romo por delitos de lesa humanidad. Eso es lo que estamos hablando. No se pueden comparar con una deportación. Estamos hablando de asesinatos extrajudiciales. Estamos hablando de abuso a las personas que protestaban. Estamos hablando de motocicletas que rodaban encima de los ciudadanos que protestaron. ¿Y sabe por qué? Todo por querer satisfacer al apuro unas condiciones de la banca y del Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos una política soberana, respetuosa de los derechos humanos, en donde vamos a trabajar en conjunto con los pueblos y nacionalidades en convertir realidad el Estado plurinacional. Usted dice que es un nuevo sistema. No es un nuevo sistema. Está vigente en la Constitución del 2008. Es realmente lamentable que usted, queriendo aspirar a ser el primer servidor público del país, hable mal de los trabajadores en el sector público y no sepa siquiera la Constitución del Ecuador. Seguimos con la réplica del candidato Guillermo Lasso en 30 segundos. No has contestado, Andrés. No le has dicho una sola palabra ni a Lourdes Tibán, ni a Manuela Pic, ni a la esposa del general Gabela. Tampoco has dicho una palabra del cobarde ataque y atentado contra mi esposa, Andrés. Y cuando sacas ese pequeño libro de la Constitución, se te ve muy parecido a Maduro, Andrés. Igualito a Chávez y a Maduro. Eso es lo que queremos evitar en el Ecuador. Tus símbolos y tu presencia nos recuerdan claramente un sistema totalitario, Andrés. Su contrarréplica, candidato Andrés Arauz, en 30 segundos. Guillermo Lasso vive en el pasado y además es salado. Cuando trabajaba en la Junta Monetaria comenzó el salvataje bancario. Cuando estuvo en el gobierno de Mahuat, terminó generándonos el feriado bancario que perjudicó a tantos millones de ecuatorianos. Cuando estuvo con Lucio Gutiérrez, y estuvo ahí cuando lo tumbaron. Y ahora con Lenín Moreno nos llevó a este fracaso. Guillermo Lasso, salado. Por favor, candidato Arauz, vamos a dar paso ahora a su segunda pregunta. Tiene un minuto para preguntar al candidato Lasso. Bueno, en vista que no respondió nada sobre la vacunación del señor Borrero, yo quiero hacer una reflexión histórica para que la conozca el Ecuador. En el año 2008, el señor Guillermo Lasso se abrió de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador y decidió enfrentar la maniobra política solo. Fue ahí, en una sesión en la Asamblea Nacional, cuando yo sí, joven, funcionario del Ministerio de Política Económica, me enfrenté por primera vez a Guillermo Lasso. Quizás usted ni se acuerda ya. Pero en esa ocasión también estuve defendiendo el interés público, el interés de todos, y enfrentándome a alguien que quería defender el interés de unos pocos, simplemente de su bolsillo frente a la ley de seguridad financiera. Armaron un escenario catastrófico, pero esa ley fue clave para garantizar la estabilidad de los ecuatorianos. ¿Qué dice ahora? Candidato Lasso, responda, por favor, tiene 1 minuto y medio para responder. Andrés, regresas al pasado. Y eso le queda claro a todos los ecuatorianos en este debate, que mientes otra vez, Andrés. Cuídate de eso, porque a tu edad es muy malo crearse la imagen de alguien que miente permanentemente. Aquí está la información que yo presenté a la Comisión de Investigación de Delitos Financieros en abril del 2007. Esa comisión creada por tu padre político, presidida por quien en paz descanse, Eduardo Valencia, que dijo con claridad que nada tuve que ver con el feriado bancario. Para que lo leas más tarde, le pido a mi equipo que publique en Twitter esta voluminosa información. Insistes en mentir, Andrés. Eso es parte de la práctica correísta. Buscar asesinar la reputación de quien piensa distinto a ustedes, mintiendo, construyendo relatos que nunca existieron. Moreno es un hermano político tuyo. Si tienen un problema ustedes con Moreno, es un tema personal. La leyenda urbana dice que ahí hay un mal reparto.
problema de ustedes, allá entre blancos, como dice el dicho popular, pero hay que advertirlo al Ecuador que tú tienes que asumir la responsabilidad de los últimos 14 años de gobierno en Ecuador. Candidato Arauz tiene 30 segundos para la réplica. Hasta ahora no nos dice nada sobre la vacunación de su candidato vicepresidencial, Borrero. ¿Por qué será? Explíquenos entonces, ¿qué es un CDR? Explíquenos por qué en el 2008 usted se abrió de la Asociación de Bancos Privados, si está defendiendo los intereses de su bolsillo por sobre los del país. Explíquenos por qué tiene su dinero en paraísos fiscales, en las Islas Caimán, en Panamá. ¿Por qué tiene toda esa plata fuera del país, debilitando la dolarización? Candidato Lasso tiene su réplica en 30 segundos. No mientas otra vez, Andrés. No, Andrés, no mientas otra vez. Estás diciendo cosas que te mandaron a decir, absolutamente falsas, irreales. Aquí tienes el informe. Léelo, tómate tiempo para ver lo que hizo tu gobierno. Los responsables del feriado bancario fueron funcionarios de Correa, amigos tuyos que estuvieron, colegas en el gabinete, Andrés. No mientas otra vez. La verdad es que se preguntan huevadas. Arauz insinúa que Lasso gobernó con la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, y bueno, ya todo el mundo sabe eso, que el correísmo le puso a Moreno y que Moreno gobernó con Lasso, ya se sabe eso, ¿no? No le barajó las cosas prácticamente como son. Guillermo Lasso se dio lija con los 14 años del correísmo morenismo, aunque tuvo buenos reveses Guillermo Lasso. Arauz le dice que el candidato a vicepresidente Alfredo Borrero ya se había vacunado, una insinuación muy seria hacia Guillermo Lasso, quien se tupió de nuevo, ¿no? En esta bronca también estuvo presente la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno en las acusaciones de los dos candidatos políticos, lo cual debilitó bastante a Lasso, ya que fue quien gobernó con la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, y él no acepta, no dice esa realidad, que fue pana de Lenín Moreno. Y bueno, también hay videos que ustedes ven cuando fueron las manifestaciones de octubre que decían la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, que algún día Jaime Nebot o Guillermo Lasso iban a ser presidentes con la veña de él, ¿no? Pero bueno, en sí, ahí tapando esa situación, Guillermo Lasso también vuelve y repite la palabra tonta y vacía. No, Andrés, no mientas otra vez. Y la verdad que ya cae mal, muy repetitivo. Guillermo Lasso no lanza contrapunteadas nuevas, frescas, o revela situaciones del candidato correísta que puedan afectar a su honra, tipo como Andrés Arauz, que hizo la denuncia que Alfredo Borrero ya recibió la vacuna, ¿no? Pero bueno, también cayó mal la actitud de Andrés Arauz, que se le subieron los humos y tuvo una actitud bastante prepotente. Según el tipo, ya cree que es el presidente, y bueno, tiene unas actitudes que en verdad cayeron mal al final. No se portó humilde, no se portó a la altura de un candidato. Prácticamente el tipo dijo que ya era presidente y que tenía que hablar con Lasso porque es el presidente de la Asociación de la Banca, ¿no? O algo así le dijo. Entonces, la verdad que con estos puntos que se acaban de analizar, ninguno gana su punto respectivo. Pésima la intervención final de los dos candidatos, así que ninguno recibe ningún punto en este debate, y quedamos con Andrés Arauz con 3 puntos y Guillermo Lasso con 3 puntos. Decisión dividida, es un empate técnico, prácticamente un doble KO, donde los dos candidatos tienen todavía mucho que pulir dentro de su publicidad, ¿no? Así que así termina esta pelea. Yo me siento estafado. A modo de comentario, hubo un empate técnico, 3 puntos gana cada uno en este debate entre los presidenciables Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Una vergüenza, se empeñaron más en atacarse, en ver quién era parte de la gallada de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno.
Moreno en destapar sus actos de corrupción. En fin, nadie dijo cómo iba a solucionar los problemas de este país, el desempleo, salud. Queremos soluciones y las queremos ya. Qué pena que hayamos tenido que calificar este debate como una pelea fofa e insulsa, tipo como la que dio Jorge Ortiz y Andrés Carrión contra este señor Casado, en donde prácticamente los dos candidatos podemos decir que perdieron, ya que tuvimos que calificar al más agresivo y no al que más soluciones dio. Y esto se da porque estos dos candidatos se centraron en atacarse. Qué mal que el próximo presidente, gane quien gane, vaya a ser un buscabroncas, un armapleitos prepotente y no una persona que dé soluciones y sea una persona conciliadora, ya que se puede hacer. Eso les gusta a la mayoría de ecuatorianos. Por eso estos dos señores están hoy por hoy en una segunda vuelta. Y al que no le gusta, que se joda. Bueno, es todo de mi parte. Muchos saludos a todos mis suscriptores. Muchas gracias por la atención prestada y por la confianza depositada en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse para quienes no estén suscritos aún al canal. Denle clic a la campanita para que sean los primeros en ver los videos de estreno de su canal. Y no se olviden de regalarme un pulgar arriba si les gustó este video. Por favor, comenten sobre este análisis hecho. Recuerden que su opinión es importante para mí y para nuestra comunidad. Soy el señor X, de parte de todos aquí en el canal, diciendo buenas noches y buena pelea.